A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, laboral, financiero, contable, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro marco regulatorio vigente. Es importante contar con la presencia de nuestra querida amiga Marinés de Vargas, quien es especialista en el ámbito laboral, quien nos ha acompañado en muchísimos programas por sus explicaciones claras y didácticas, y sobre todo hoy necesitamos conocer los aspectos laborales de la ley humanitaria que fue enviada a la Asamblea, aprobada por la Asamblea, enviada al presidente de la República y nuevamente regresó a la Asamblea Nacional. Estimada Marinés, bienvenida a Tributación de hoy, tu casa, Telesucesos, nuevamente en el set y pues tratando de volver a la normalidad, tratando de volver a este ámbito que hoy tenemos que vivir, tanto las personas naturales como las sociedades. Estimada Marinés, bienvenida, qué gusto verte y pues deseándote que como siempre goces de buena salud tú y los tuyos. Hoy que estamos viviendo este proceso de la emergencia sanitaria, esta pandemia dura del COVID-19 y como alguna vez lo decía, algo que nunca nos imaginamos, que el Ecuador y el mundo entero nos toque vivir y aprender a convivir. Bienvenida Marinés a tu programa Tributación de hoy. Gracias Cristina, realmente para mí como siempre es un privilegio, un placer poder estar aquí en este programa tan importante y tan técnico también, y como tú dices, una época dura que nos ha tocado pasar y aprender a vivir con esto de la emergencia sanitaria del COVID-19. Todos nosotros sabemos que hoy tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, pero es importante mirar este ámbito laboral, este entendimiento de lo que es hoy tener este compromiso social entre trabajadores y empleados. Si bien es cierto, y tú como experta nos habías dicho ya en un programa anterior que lo hicimos desde casa, que hoy esta emergencia sanitaria ha llevado que el organismo de control en el ámbito laboral haya emitido una serie de acuerdos que se han cumplido y una serie de acuerdos que muchos empleadores se han acogido para poder cuidar esta relación patrono-empleado. Rápidamente solo quisiera que nos hagas acuerdo antes de entrar al tema de la ley humanitaria, que nos hagas un acuerdo cuáles han sido estos principales acuerdos laborales que se emitieron desde el mes de marzo para poder hacer esto, de cuidar esta relación laboral y hacer el esfuerzo trabajadores y empleados en seguir participando activamente de lo que es el accionar empresarial de nuestro país. Marinés. Claro que sí, Cristina. En este sentido, para poder nosotros dar un adecuado manejo a la emergencia sanitaria, el Ministerio de Trabajo, como tú dices, dictaminó varios de los acuerdos. Varios de estos tenemos, por ejemplo, el teletrabajo, sí, que ese fue el acuerdo ministerial, el MDT 2020-076, que ha servido para que maneje tanto el sector privado como el sector público. Y perfecto, que se lo sigue trabajando hasta ahora. Y como tú dices, Marinés, es algo que en mi caso particular te has ido adaptando y has ido encontrando muchas cosas positivas. En particular, a mí me ha gustado el tema del teletrabajo porque te vuelve más eficiente y aunque no lo creas, muchas personas me han dicho, hemos trabajado incluso más. Así es correcto, es una modalidad excelente que aparte de tenernos protegido, yo también te podría decir que ha mejorado incluso hasta la eficiencia
en el trabajo y el trabajador también al sentirse tranquilo, estar protegido, yo creo que también ha dado más de sí. Perfecto. Después del teletrabajo con el acuerdo 76, ¿cuál es el siguiente acuerdo que sacó? Tenemos el acuerdo ministerial 77, donde se ve también ya todo lo que tiene que ver la reducción de la jornada emergente, en el que se puede reducir hasta 2 horas diarias, ¿sí? Es decir, con un equivalente a un 75% de la remuneración. Y obviamente en lo que te habla también es de que el aporte patronal sí va a ir por el 100%. Es decir, que tengo una disminución de la jornada, de la remuneración, pero el aporte a la seguridad social por el valor antes de la reducción. Exactamente. Posteriormente también se da lo que es en el mismo acuerdo la suspensión de la jornada para ser compensada luego con el acuerdo 81 que te habla de la forma de compensar, obviamente cuando los trabajadores en algún momento ya puedan presencialmente asistir con las debidas medidas de protección según su plan de retorno al trabajo, entonces podrán compensarse en este sentido ya con el acuerdo del empleador y cumpliendo obviamente con las respectivas medidas. Y en este mismo acuerdo se habla de lo que es el goce de las vacaciones, sí que el empleador podría sí compensar o hacerle tomar estas vacaciones al trabajador. En el acuerdo ministerial también te habla, y es lo importante, eso también pasa luego a la ley, de vacaciones gozadas, pero también previo acuerdo, el acuerdo ministerial, perdón, ahí la redundancia, le hablaba incluso de las anticipadas. Y eso es importante porque hay ciertos puestos en nuestras empresas que no pueden hacer teletrabajo. Entonces, cuando a mí me preguntaban, me decía Cristina, el tema de un mensajero que su giro de actividad normal es estar en la calle, llevando, trayendo correspondencia, y que hoy definitivamente al hacer una jornada, estar como hemos estado en esta emergencia sanitaria en estado de excepción, pues eran uno de los puestos y funciones que entraban a un contrato suspendido, una actividad suspendida. Y en resumen, cuando estos puestos se reactiven, cuando ya tengamos las condiciones para hacerlo, pues ellos tienen que en cierta manera compensar las remuneraciones que recibieron sin estar trabajando, y lo que tú dices ahora muy acertadamente, ahora incluso en el último acuerdo que se modificó puede compensarse con las vacaciones que ya tengo derecho y también con las anticipadas. Sí, pero eso es solo en acuerdo, porque ya con lo que vamos en un momentito a verla en la ley, ya únicamente te maneja ya solo de las vacaciones gozadas. O sea, en el acuerdo sí teníamos, en el acuerdo ministerial, lo que son las vacaciones, incluso anticipadas, pero ya en la normativa, en la ley, ya solamente tanto en la de enviada por la Asamblea como ya la revisada por el presidente con las objeciones, ya únicamente de vacaciones gozadas. Pero eso sería cuando se apruebe la ley, se apruebe la ley, pero por el momento lo podemos hacer. Así es. Ahora, todos estos acuerdos, todas estas regulaciones ministeriales, pues van generando un camino más flexible, más real incluso, entre la relación patrono-trabajador. El tener una jornada suspendida es totalmente lógico, incluso desde la concepción de nuestro raciocinio en ciertas funciones, en ciertos puestos de trabajo. El tener una jornada reducida y con eso tratar de siempre de cuidar esta relación patrono-trabajador. Se tiene que enviar una ley de emergencia, una ley humanitaria para poder sobrellevar este problema que se ha generado a nivel económico, a nivel laboral, con esto de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son estos puntos relevantes que se enviaron a la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que aprobó la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que vetó el presidente de la República? Si podemos hacerlo rápidamente, un análisis, por ejemplo, el tema de los acuerdos. Claro, bueno, yo primero, antes que contestarte, Cristina, yo pienso que toda esta ley de reactivación de la parte laboral, llamémoslo así, sí, de apoyo humanitario que lo llama, yo sí considero desde mi punto de vista personal netamente que son necesarios, porque a nivel nacional se ha visto un desmérito en la parte del trabajo y obviamente en la generación productiva. Entonces, si es que no se dan estos cambios, va a ser muy difícil que esto siga saliendo. ¿Sí? Comparto contigo y creo que era necesario, oportuno, porque lo más importante yo creo es
generar esa protección a la plaza de trabajo bajo las condiciones reales de cada organización. Conversaba con expertos y me decían, hay expertos que me decían, hay sectores mucho más afectados que otros y en donde cualquier esfuerzo que se haga para cuidar el puesto del trabajador, esa plaza de trabajo, esa remuneración, ese sueldo para llevar a casa, pues es importante. Acuerdos. Ok, mira, en lo que tiene que ver los acuerdos del proyecto original, que es lo que nos está tratando, es justamente para evitar que se pierdan más fuentes de empleo, para que se pueda reactivar todo esto. Nos dice que se pueden firmar acuerdos que de hecho pueden ser propuestos tanto por los empleadores como por los trabajadores. Y nos dice acuerdos en la parte incluso económica, en este sentido. Estos acuerdos nos dice, básicamente en esto no ha cambiado mucho, tanto el proyecto original, luego la revisión de la Asamblea y al final para el presidente, en donde nos dice que estos acuerdos tienen que ser bilaterales, es decir, tienen que ser con consentimiento de cada trabajador, es decir, que debe ser firmado por cada uno. Sin embargo, también una cosa importante que se recalca en este sentido es que si es que la mayoría de los trabajadores estuvo de acuerdo, serán de aplicación obligatoria para el resto también de los trabajadores. En un momento se hablaba que estos acuerdos, si es que había de pronto algún problema o discrepancia para manejarlo, se podía llamar a una mediación. Eso ya fue eliminado. Si ya no te habla de mediación, y lo que decía es que a través del ministerio era el que iba a establecer de pronto quiénes serían los centros de mediación, eso ya no existe. Perfecto, es una modificación importante. Una modificación, lo que sí te dice que estos deberán ser controlados, ¿sí? Comunicados y controlados al ministerio, por el Ministerio de Trabajo. Perfecto. Ahora, un tema que está generándose y que sí quisiera que nos ayudes con una definición clara. Primero, ¿qué tenemos hoy en nuestra ley actual, en nuestro código actual, sobre el tema del contrato definido, a tiempo indefinido? Y esta propuesta que ya ha sido, como tú dices, revisada por la Asamblea, aprobada por la Asamblea, revisada por el presidente y que estamos esperando pues ya definitivamente que salga ya con la aprobación final de la Asamblea, el contrato tiempo definido especial. Quiero que hoy, para que la gente que nos está mirando, los televidentes, la gente que nos sigue en redes sociales, sepamos lo que hoy tenemos como contrato a tiempo definido y lo que se está proponiendo como contrato a tiempo definido especial. Y también que nos diga si es que los dos van a convivir después de que se apruebe la ley humanitaria. Por favor, Marinés. Ya, bueno, ahorita en la actualidad no tenemos ya un contrato de esta naturaleza. Perfecto, ya no existe. Ya no existe, y yo le podría más o menos equiparar, más o menos porque no es igual, y ya te vamos a decir por qué. Teníamos el contrato plazo fijo. Ese era un contrato de tiempo definido, que ese era 1 año de duración y podía ser renovable por 1 año más, que sería los 2 años. Sí, eso es lo que tuvimos, pero este fue eliminado, como todos podemos recordar, en el año 2015 con la Ley de Justicia Laboral. Perfecto. Y no tenemos más. Entonces, ya no tenemos hoy. No tenemos, al menos con esas características, no, porque de ahí podemos hablar de un eventual, etcétera, claro, que no supuesto. Es lo mismo. Pero bajo de manera específica no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o que nace en el proyecto justamente para atender esta crisis emergente? Y el concepto te dice, cuando yo necesite generar nuevo empleo, cuando he tenido que cambiar mi giro del negocio para adaptarme a las circunstancias, ¿sí? Para crecer, cambiar líneas, etcétera. Entonces, yo puedo contratar nuevo personal, es decir, esto es para las nuevas contrataciones a un tiempo definido. Este contrato emergente de este tiempo definido, entonces el proyecto original decía 1 año, renovable 1 año más, luego lo pasaron a 2 años, renovable por el mismo tiempo, o sea, 4 años, que sí, como que está un poquito largo, y ahorita ya en la modificación, en la objeción final del presidente, lo considera nuevamente 1 año. ¿Con una renovación de 1 año más? Con una renovación, o sea, por el mismo tiempo. ¿Por qué no es igual al contrato plazo fijo anterior? Porque en este contrato cualquiera de las partes puede darlo por terminado, o sea, antes del plazo,
¿sí? Y lo único que yo voy a tener que pagar en este contrato van a ser los proporcionales de los beneficios sociales de ley como 13º, 14º y también me habla del desahucio. En esta parte sí vamos a necesitar que el reglamento nos aclare si el desahucio se va a manejar proporcional por el tiempo trabajado como es en el contrato del giro del negocio o si se lo va a hacer tal cual el artículo 185 del Código de Trabajo, supuesto. es decir, año completo nada. Exactamente. Y nada más, o sea, pero no va a haber ni despido ni nada, o sea, si a los 8 meses ya no quiero trabajar contigo, te comunico y pago lo que acabamos de decir. El contrato a plazo fijo que tuvimos hasta el año 2015, que desde mi punto de vista no era un contrato en sí completamente precario, como lo llaman, si yo terminaba antes del año, tenía que incurrir en despido intempestivo. Entonces, ahí es la diferencia de lo que tuvimos a lo que tenemos actualmente, que sí es bastante flexible, Claro, en este por sentido supuesto. para el empleador. Pero también es importante lo que tú acabas de aclarar para todas las personas que están siguiendo de cerca cómo ha ido evolucionando esta ley de humanitaria, es de que esto aplica para el personal nuevo que se contrate a partir de abrimos aprobación y promulgación de esta norma, de esta ley, y pues de que se está buscando también que el personal antiguo tenga las mismas condiciones y la misma estabilidad laboral que hemos venido teniendo. También algo que es muy importante es que ya en la aprobación del veto del presidente, pues se regresó a la propuesta original, un año o un año más. Es decir, que regresaría la figura de tener ya un contrato a tiempo definido que, como tú lo acabas de decir muy claramente, pues fue en cierta forma en el año 2015, pues ya no lo teníamos. Esto es importante y yo creo que de alguna manera va a generar que la mano de obra, el recurso humano puede estar empleado, hablemos en las condiciones por lo menos de 2 años, que sería el tope máximo, pero vamos a tener gente que esté nuevamente dentro de lo que es el plano de la productividad, de la relación laboral. La reducción de la jornada, ¿qué vamos a tener ahora o qué es lo que se está manejando en tema de la reducción de la jornada? Claro que sí, mira, actualmente lo que tenemos tanto por el acuerdo ministerial 077, que nos nombra también al artículo 47.1, que de hecho ya consta en el Código de Trabajo, la reducción, como dijimos hace un momentito, es hasta 2 horas diarias, es decir, una jornada de 6 horas diarias, 30 a la semana, la remuneración en el mismo sentido, que equivale más o menos a un 75% que terminaría ganando. Es decir, está reducida la jornada solamente en un 25%. Ahora, ¿qué me habla el proyecto? Que puede reducirse hasta, la ley que está para la aprobación final, el 50%. Yo puedo reducir hasta el 50% de la jornada y la remuneración hasta el 45%, porque dice no puede pagarle menos del 55%. Ya, mira que hay una esa diferencia. parte hay una diferencia que sería bueno que nos vuelvas a profundizar. Sí, en este sentido, o sea, me habla que la remuneración es solo el 55% podría pagar, o sea, voy a tener una disminución del 45%. Y la jornada al 50%, ¿sí? Sin hasta, ¿no? O sea, puedo yo ir bajando escaladamente, pero eso sería el tope. Otra de la diferencia de lo que tenemos ahora, no solo en hablando porcentualmente, es que aquí sí voy a pagar el aporte al IES en función a la remuneración disminuida. Para lo cual es interesante porque, como tú ya lo dijiste hace un momento, en la reducción que tenemos actualmente disminuyes jornada pero no aportes, entonces aquí disminuyo jornada y disminuyo aporte. ¿Qué pasaría si yo le despido a un empleado que está en este tipo de jornadas reducidas? Es una de las preguntas que nos hacen, ¿no? Sí, en cualquiera de los dos casos, en la que tenemos actualmente como en la que está para aprobarse ya en el proyecto final, en la ley final, el cálculo de lo que es despido, o sea, bonificación de despido, desahucio, deberá hacerse con la última remuneración completa antes de lo que tiene que ver la reducción. O sea, si Correcto. ganaba, por ejemplo, 1,000, le reduciste en un caso a 750, el cálculo va a ser sobre 1,000. Ahora, si es que hablamos, gana antes 1,000, ahora 550, con el 55%, igual la base de cálculo sería los 1,000. Particularidades que debo tener en cuenta cuando estoy aplicando todos estos nuevos modalidades o estas nuevas formas de entre patrono y empleado como patrono. ¿Algo que deberíamos tomar en cuenta? Sí, una cosa importante que debe tomar en cuenta tanto en los acuerdos
como en la reducción de la jornada, es que mientras dure esto, tanto los acuerdos de carácter económicos emergentes como la reducción esta emergente, no se va a poder, primero no vas a poder disminuir capitales, dice. Perfecto, lógicamente, es lógico. Segundo, no se va a poder repartir dividendos en los periodos que se esté manejando la reducción. Y algo nuevo que ha puesto en el presidente, en el veto presidencial, es que adicionalmente me dice que yo debería capitalizar estos dividendos, ¿sí? Mira qué interesante, ¿no? Hasta el 31 de diciembre estoy del siguiente teniendo ejercicio. esta disminución, este beneficio, este flujo, pero por si acaso, accionista, socio, partícipe, no puedes gozar de tus dividendos y esto tiene que estar capitalizado. Muy interesante. Esa es de la parte que manda el presidente. Eso no eso constaba no en el constaba proyecto original, y esto ni es en el parte del veto presidencial. Correcto. Bueno, pues vamos a esperar qué es lo que aprueba finalmente la Asamblea, porque es importante que esta norma, esta ley ya esté aprobada para poder ir ya generando lo que estamos esperando, un proceso de reactivación, un proceso de estabilidad en las condiciones que hoy tenemos, que son condiciones especiales. Teletrabajo, rapidísimo. ¿Cómo vamos a manejar el tema del teletrabajo? Porque yo he hablado con muchos empresarios, muchas empresas, empleados, y siendo un tema muy, muy interesante este pensamiento de querer proteger a nuestros empleados, querer tener esto del distanciamiento social, dar lo mayores garantías para que no exista un contagio. Hay muchas empresas que van a seguir en teletrabajo y van a seguir por un buen tiempo hasta que por lo menos exista ya un tema más controlado en el tema del contagio, pues obviamente también tratando que ojalá salga una vacuna, salga un tratamiento, pero que hoy no lo tenemos. ¿Qué va a pasar con el teletrabajo? El teletrabajo lo que hace, bueno, primero ya existía desde el año, más o menos, si no estoy mal, desde el año 2016, luego se modifica en el 2018 y en el 2020 pues lo tuvimos como el teletrabajo emergente. Se incorpora ya un cuerpo a continuación del artículo 16, un enumerado, donde ya se lo pone como tal el contrato de teletrabajo, en donde las condiciones son muy similares a las que hemos nosotros visto, el trabajo que se realiza a distancia, que puede ser desde el lugar de vivienda. Hablemos del teletrabajador, el empleador coordinará en lo que es tanto facilidades para que se realice el teletrabajo, como también para controlar el trabajo por medios informáticos y que de la misma forma el trabajador se reporte en este sentido para las actividades. Entonces, una de las cosas interesantes, porque el resto es muy similar al acuerdo, una de las cosas interesantes que consta ya en esta ley y que va a constar en el Código de Trabajo, es que se le da el derecho a la desconexión. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Que esto derecho a la desconexión. Desconexión. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué ha pasado en la práctica? Que uno sí puede terminar trabajando más horas de los que tú estabas trabajando normalmente en la oficina. Y te voy a ser honesto que eso nos ha pasado, o sea, como estás en casa, estás en el núcleo familiar y pues obviamente tienes interrupciones porque es lógico que los chicos, que la escuela, que el tema online, pero sabes que tienes que cumplir una tarea y la tienes que hacer. Exacto. ¿Qué es esto de la desconexión, Marinés? Entonces, como tú dices, compartiendo actividades que pueden ser parte de la casa, de los chicos, del trabajo, uno en efecto se queda hasta mucho más tarde. Así es. Y tu empleador en este sentido también sabe que te estás quedando hasta más tarde. Entonces, lo que dice el derecho es la desconexión, que el empleador tiene que respetar al menos 12 horas continuas de desconexión o de descanso. ¿Sí? Vamos a ponemos traducirles en horarios, o sea, de 8 a 8. De 8 a 8, en teoría, mi jornada es de 8 horas, sí, pero al menos, como yo sé que puede haber... O sea, en 8 horas no te molesto. No, realmente dice 12 horas de desconexión. En 12 horas, en 12 horas no te molesto. Porque la jornada es de 8 horas. Pero eso se va a cumplir, o sea, estrictamente cuando estás en presencial. Por supuesto. Acá entonces tienes tus actividades, entonces vamos hablando que se va compensando lo que estás haciendo. Pero tendría como 12 horas el empleador. Si tuviera alguna duda de llamarme, métete a ver este reporte, lo que ya quiera. No puede. En las 12 horas. Posterior eso, ya no, porque es un derecho. Mira, Marinés, hablar contigo es un tema que a mí sobre todo me motiva por la práctica que tú tienes, la experiencia, tu modo tranquilo, didáctico,
Y nos ha quedado pues algunas cosas sobre el tapete, como el seguro de desempleo, tenemos el tema de extensión de coberturas con el IES, vacaciones, y creo que nos va a tocar hacer la parte 2 del programa porque esto es muy interesante y ya con la ley aprobada. María Inés, quisiera que mandes un mensaje a todas esas personas que nos están viendo, escuchando y que siempre nos siguen en nuestro programa y en este medio de comunicación tan importante. Por favor, María Inés. Claro que sí, yo lo que les puedo decir es que sigamos trabajando con toda esa gana, esa fuerza, lo que somos los trabajadores, porque hay que cuidar las fuentes de empleo. Y a todo lo que es los empleadores, siempre manejarse bajo la normativa, si bien estamos pasando por tiempos duros, pero tenemos las reglas que están dadas, a lo mejor nos pueden gustar, otras veces no, pero siempre tratar de cumplir para evitar lo que yo siempre les he dicho, contingencias o riesgos laborales. De manera que de esta forma, trabajando en conjunto, empleadores con trabajadores, podremos sacar adelante todo lo que tiene que ver acá con la economía, si queremos decirlo, del país. Pues siempre hablar con María Inés de Vargas es un privilegio, es un gusto y sobre todo con lo que ella ha dicho, tenemos las reglas, cumplamos, hagamos que esta relación patrón-empleado se lleve de la mejor manera posible, hoy más que nunca, que tenemos que generar en este marco especial que nos toca vivir, esta productividad, esta reactivación económica que tanto necesita nuestro país y el mundo entero. De mi parte, les volveremos a entrevistar a María Inés con los temas que nos han quedado pendientes y sobre todo comprometerte cuando ya esté la ley lista, publicada y de aplicabilidad para todos a una nueva edición. Nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.